Nos vamos a tomar contacto, cambie esa alarma, le pido por favor, la van a echar del edificio, ¿eh? Sí. Nos vamos a tomar contacto con el móvil de CN23 en el Senado de la Nación, una actividad intensa desde hoy muy temprano. Se está debatiendo el Código Civil. En el lugar está nuestro compañero Rafael García Palavecino. Rafa, te escuchamos. Hace mucho tiempo era imposible el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, un montón de situaciones que esta Cámara sin excepción ha puesto mucho énfasis en su sanción y en su definición, y que yo creo que hacen a la gran diferencia. Ocupándome del tema entonces que yo he tomado, escogido específicamente, entro en ese tema puntual, presidente, que es el tema de divorcio. El Código Civil no es otra cosa que una forma de reglamentar la Constitución Nacional. Ordena la relación jurídica entre los particulares, exigiéndole específicamente al Estado que sus participaciones sean nada más que las razonables. Nada más que las razonables. El régimen del Código Civil, de forma de celebrar cuando se sanciona, cuando comienza a llevarse a la práctica a partir del 1 de 1871, hablaba específicamente de un matrimonio de formación religiosa. Va de suyo que cuando hablaba de un matrimonio de formación religiosa dependía específica de Iglesia, pero hablamos con claridad de la Iglesia Católica. Aquellos que profesamos la Iglesia Católica hubiésemos tenido unas determinadas condiciones que los que no profesaban esa religión evidentemente tenían que manejarse y conducirse por los jueces civiles de entonces. El código de Vélez Sarsfield utilizaba la palabra divorcio solamente como visión de la separación personal. No disolvía el vínculo, solamente como la separación personal. En 1888, algunos años después, se sanciona la ley 2393 del matrimonio civil, presidente. Es decir, se quita de la Iglesia y se pasa a manejo del Estado en el marco de lo que la propia Constitución Nacional habla de la organización del registro civil. Así se lo definía. Es espantoso ver el debate, presidente. Las cosas que se dijeron para tratar de torcer la cabeza de aquellos progresistas, liberales y desvergonzados que creían que uno de esta manera estaba agraviando a la Iglesia. Nada más lejano, presidente. Los que han fracasado en el matrimonio, y por ahí me debo incluir en esa situación, es doloroso, no es deseable, no hay cristiano, no hay judío, no hay nadie en esta vida que se haya unido con una mujer o una mujer con un varón con vocación de hacerlo en forma permanente. No lo hay. Entonces, el análisis de esta situación a partir de esta propia legislación requiere de analizar las situaciones que hacen la diferencia, metiéndose el Estado lo menos posible para tratar de encontrar soluciones, que no es lo que se hizo precisamente desde un primer momento. Por supuesto que a partir de 1888, con la 2393, se le transfiere la competencia de las causas de divorcio a los jueces civiles. El artículo 66 decía que prohibía específicamente el mutuo consentimiento, que es decir, que si una pareja estaba con desavenencias, si los dos estaban de acuerdo en que debía terminar ese vínculo, no había forma de resolverlo. Quiere decir que el Estado entonces no participaba en forma razonable, se metía como si fuese el tutor, quien daba las órdenes, manu militar, y definía la vida de las parejas. Recién en 1954, con la ley 14.394, aparece la figura del divorcio vincular. En el debate de diputados, presidente, por misión de la diputada Delia Parodi, seguramente una compañera y que me hubiese encantado conocerla en lo personal, se incorporó el párrafo segundo del artículo 31, que permitía convertir la sentencia de divorcio limitado en vincular. ¿Y qué permitía esto? Que un año después de la sentencia de divorcio habilitara a los dos a que pudieran rehacer sus vidas, presidente. Por supuesto que la revolución fusiladora, con el decreto 4070 del 56, suspende la ley de divorcio vincular, frenando los trámites de disolución que estaban caminando en ese momento, y que prohíbe que existan nuevas presentaciones en cuanto a las disoluciones del vínculo. La 17711 incorpora una parte de este esquema de separación, el que todos conocimos durante muchos años como el 67 bis. El 67 bis. ¿Qué decía ese 67 bis? Y
daba la sentencia de divorcio como separación personal. Hasta ahí llegaba. Un poquito, hasta ahí llegaba. Quiere decir que cuando el Estado no debía participar, se seguía metiendo como un gendarme. Daba órdenes a las familias argentinas de cómo debían comportarse. Cuando ya tenía media sanción la ley que el gobierno del doctor Alfonsín lleva a la práctica y que uno tiene que sacarse el sombrero cada vez que lo escucha, la 23.515, la Corte saca una sentencia en el fallo Sellén Juan Bautista contra Sachs de Sellén Ana sobre inconstitucionalidad del artículo 64 de la ley 2003-93, donde lo declara inconstitucional, presidente, a ese artículo. ¿Qué decía el artículo 64? El divorcio que este código autoriza consiste únicamente en la separación personal de los esposos sin que se disuelva el vínculo matrimonial. Con lo cual volvía al Estado a meter la cuchara donde no tenía que hacerlo, Es una relación entre particulares con una presencia del Estado lo menos posible, la menos cantidad de presencia posible. Entre los derechos implícitos se encuentra el derecho a la dignidad humana. ¿Y cuál es el principal derecho de la dignidad humana que estamos persiguiendo en esta propuesta? La posibilidad de constituir una nueva familia, presidente. Vaya por Dios, y si nada que más importante que aquel que haya fracasado, no hay dolor más grande que fracasar, que el que haya fracasado pueda encontrar, tanto la mujer como el hombre, la oportunidad de rehacer su vida, de encontrar una alternativa nueva. El 3 de junio de 1987, y vuelvo a rendirle homenaje al doctor Alfonsín y a los legisladores de entonces, se sanciona la ley 23.515, donde se modifica el derecho matrimonial y se introduce la disolución del vínculo. Voy a leer una expresión que me parece espectacular. ¿Sabe de quién? De un antecesor mío, de un senador por la provincia de Buenos Aires que se llamaba Adolfo Gas, a quien tuve la suerte de conocer. Decía Adolfo Gas en este recinto: estoy convencido de que expreso a muchos argentinos que han sido sancionados por una ley que los castigaba por haber fracasado en su matrimonio. Mantener por ley una pareja que se lleva mal es una violación de los derechos humanos. Por eso nos consideramos verdaderos defensores de la familia. ¿Cuánta razón, presidente? ¿Qué nos quieren decir? Que porque hay una ley de divorcio está agraviando a la familia. Es mentira. Mentira es cuando el Estado se mete a querer resolver los problemas de la familia, donde cada vez los hace más separados y cada vez rompe más esa situación. Hoy nos proponemos, con esta modificación del Código Civil, a una nueva revisión del régimen matrimonial que cumpla específicamente con lo que dice la Constitución Nacional. La intervención razonable del Estado sobre la esfera particular, razonable del Estado. Hasta ahí, razonable del Estado de la participación. La familia, presidente, en su concepto, ya no es aquella familia rígida que nosotros veíamos como si fuese un muñequito de yeso protegido por el Estado. No es más así. Hoy hablamos de nuevo tipo de familia, las del futuro, las homoparentales, las ensambladas, un montón de formatos de familia que uno tiene la obligación de respetar y que exigen una forma de regulación. Por ello las normas del Código Civil merecen reproche constitucional. El eje de toda esta discusión está en la autonomía de la voluntad, en el artículo 19 de nuestra Constitución, que rige en la misma desde 1853. Y adquiere una dimensión para esta modificación que estamos propiciando distinta de esa revolucionaria decisión del doctor Alfonsín de llevar adelante la ley 23.515. La autonomía de la voluntad no ha sido ajena al derecho de la familia nunca. La familia, para los que creemos en esto y para los que aprendimos, por lo menos desde la visión del movimiento nacional peronista, que era el eje central de la sociedad, la forma de construir una sociedad, seguirá siendo la célula central social de un esquema. Seguirá siéndolo, pero resguardada por otras acciones que le son propias, que le pertenecen, que no se las puede obviar, que no se las puede quitar nadie, que tienen la necesidad de ser respetadas por el Estado más que por ningún otro. Por ello, vemos con asiduidad los abogados las declaraciones de constitucionalidad de los artículos 205, 215 y 236 de la ley 23.515. ¿Qué son estos artículos? El 205, que le impone a los cónyuges 2 años para la separación personal, el 215, que pone 3 años para el divorcio, y el 236, que habla de 2 audiencias para que el juez decrete el divorcio.
Ello no es otra cosa que la colisión, la fricción que hablamos desde el primer momento entre la autonomía de la voluntad, mágicamente presentada por ese artículo 19 desde 1853, y la injerencia estatal. Si define claramente que hoy hasta para manejar el tema del consumo de determinada sustancia, habla nuestra Corte de que es una acción privada de los hombres en ese marco de artículo 19. ¿Cómo nosotros no poder trabajar con el mismo sentido respecto de la autonomía de la voluntad de lo que puede significar nada menos que la unión de dos personas? Si no camina, ¿cómo se va a resolver por parte del Estado? Es impensado. ¿Cuáles son las novedades que presenta este proyecto de Código Civil respecto del divorcio? La eliminación del divorcio encausado. No es necesario la antigüedad ni alegar causa objetiva o subjetiva para poder llegar a ese punto. Basta que lo solicite los dos o uno de los dos para poder determinar que en definitiva haya sentencia de divorcio, artículos 435 y 437. Es imprescindible presentar un convenio regulador o una propuesta de acuerdo en la que el juez se ve obligado al dictado de la sentencia, artículo 438 y su siguiente. El convenio del que estamos hablando es un negocio jurídico familiar mixto, porque intervienen los particulares y la autoridad judicial. Es la que homologa, es la que mira, es la que hace de garante de que no haya ninguno que esté beneficiado por encima del otro que no sea por su propia voluntad. Es condicional porque depende de que se produzca el divorcio y que el juez autorice el acto. Es precario porque se puede modificar a pedido de las partes si alguna de las situaciones han cambiado. Tiene contenido, porque hablamos de la vivienda familiar, de la distribución de los bienes, de las compensaciones económicas, de la responsabilidad parental, de las prestaciones alimentarias, artículos 439 y sus siguientes. El juez puede determinar la procedencia y monto de la compensación económica del cónyuge a quien el divorcio le cause el empeoramiento de su situación, artículos 441 y 442. Una sola audiencia para evaluar el convenio, quiere decir que estamos de acuerdo las partes, los particulares, con una razonable participación del Estado. Es ahí donde deja de haber fricción, es ahí donde la autonomía de la voluntad se ejerce plena con la presencia del Estado. Se elimina la figura de la separación personal, solo se acepta el divorcio por declaración judicial, artículo 435. Se regula el uso de la vivienda familiar, excepcionalmente puede fijar alimentos después del divorcio, también artículo 443. ¿Cuáles son los efectos del divorcio? Se impulsa cuidado personal sobre los hijos. Compartido, presidente, es una valoración fenomenal. Es el cuidado personal de los hijos compartido con una modalidad indistinta, salvo que fuera perjudicial para el menor. Pero en la medida que esto no suceda, que pareciera ser la inmensa mayoría de los casos, compartido. Reside en el domicilio de uno de los progenitores, pero ambos comparten las decisiones y su cuidado. Es maravilloso. No hay agravio, no hay escenas de dolor, no hay escenas de ninguna característica. Son los dos que bregan por sus hijos y los dos que toman decisiones en su conjunto y de la misma manera. De no ser posible este cuidado compartido y distinto, uno de los progenitores será el que deberá ser el responsable del menor en ese caso, y el otro tendrá el derecho y el deber de una fluida comunicación, artículos 650 y 651. ¿Cómo son los efectos patrimoniales? Produce extensión de la comunidad de ganancia. Había una sola comunidad de ganancia. Acá lo que deja es abierta a la posibilidad de la determinación de la comunidad de ganancia. El proyecto establece el régimen de separación de bienes, artículo 446. Pero la gráfica más contundente en esto, y que yo creo que es un pleno apoyo, una visión estupenda para no romper en los juzgados, que es donde lo vemos en los expedientes reiteradas veces, porque provocan, al romper la autonomía de la voluntad, la necesidad de tener que armar una escena para que la escena se parezca a algo cierto que está sucediendo y que el juez tenga que ejecutar en consecuencia. Al no existir esa situación, dice el 431, y a mi juicio acertadamente, los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación y el nivel moral de la fidelidad. Deben prestarse asistencia recíproca. Fidelidad, deber moral, dice presidente.
No será exigible durante el matrimonio, menos aún tras la separación de hecho. Situaciones que han provocado más conflictos en los expedientes que lo que pueda significar la defensa o la búsqueda de una solución con conclusiones concretas para una familia con desaveniencia. La intervención estatal en la materia debería ser considerada sospechosa. ¿Qué quiero decir con sospechosa? La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo Hooft, H-O-O-F-T, Hooft 327-5118 del 2004, consideró la nacionalidad y la ideología política como categoría sospechosa. Si uno busca en la doctrina, se encuentra con la doctora María Angélica Gelli, que habla que se podrían agregar como situaciones sospechosas el sexo y la raza, por ejemplo. La Corte se vale en esto del artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Salvo en el deber de actuar del Estado, en el resto de las situaciones familiares, es la propia familia quien debe o puede buscar alcanzar una conclusión cierta, criteriosa, que resuelva su problema más eficiente. Esta es la búsqueda que perseguimos con este código y que es fenomenal, presidente. Por ello, es un enorme acierto la derogación del régimen causado de divorcio, pues logra el equilibrio entre la autonomía de la voluntad y el orden público. El Estado solo se va a poder meter hasta ahí, en una forma razonable, sin inmiscuirse en los temas que puede resolver la familia sentados a una mesa, con una discusión criteriosa y en búsqueda de soluciones que realmente son las que se le pueden ofrecer, como no está atado a ninguna de las situaciones antes esgrimidas como el 205, el 215 y el 236, se puede hablar francamente y juntar una salida para ver cómo se le encuentra la mejor forma. El divorcio no será más una sanción entonces, presidente, para convertirse en una respuesta a una situación donde uno o los dos cónyuges no desean mantener el vínculo. Un divorcio en buena forma, es muy difícil explicarlo, por Dios tómenme las expresiones de la mejor forma, no literalmente. Un buen divorcio es bueno decirlo, no, en buena forma no hay forma, por Dios entiendan lo que quiero decir entonces. La mejor forma que se encuentre para arribar a las conclusiones que exige un divorcio contribuye a la paz familiar, presidente, no tenga ninguna duda. Es soluciones y conclusiones de la paz familiar y de la paz social. La disolución del vínculo no va contra lo perdurable de la familia, de ninguna manera. Constituye un eje central de inmensas posibilidades de reorganización y de nuevas relaciones humanas. Es fenomenal las posibilidades que le abren al hombre y a la mujer común, sin tener que inventar escenas, para poder arribar a la conclusión por parte de un tercero, cuando son ellos los que resuelven sus temas. Señor presidente, los trapos sucios se lavan en su casa, y esta es la mejor forma que se encuentra y que ha encontrado la legislación internacional de resolver una situación tan indeseable como tener que separarse de alguien a quien uno ha amado en algún momento y que quizás hay situaciones de la vida que impidan poder estar juntos de la misma manera que lo hizo en alguna oportunidad. Yo desafío a quien quiera que me traigan un solo hecho donde la participación de un juez, con las audiencias, con la presentación de las pruebas, con la presentación de las expresiones objetivas y subjetivas, haya resuelto que un matrimonio se arreglara nuevamente. Nadie lo arregla por el juez. O por ahí lo arreglan porque se equivocaron los dos, o uno de los dos se equivocó y lo encuentra la solución con el otro, pero siempre son relaciones humanas reivindicables y es el eje central de nuestra propuesta en todo el Código Civil y Comercial. En este eje específicamente es el que me interesa a mí. Yo entiendo, presidente, que no hay casos donde un juez haya resuelto estas cosas. ¿Sabe dónde sucede? Solamente en las películas de Hollywood. Y eso no es lo que pretendemos los argentinos. Si comenzamos tomando elementos de buena manera de las mejores formas de codificación, si tomamos a los sectores dominantes como los primeros, los que primeriaron a la ventaja de sacar un código para el beneficio de ellos, pero que en líneas generales, con la visión de alguien de cabeza abierta, termina haciéndose más gráfico que los otros, y la presencia de los partidos nacionales y populares seguramente aportaron lo suyo para llegar a puntos de esta característica. Entonces, señor presidente, estamos a las vísperas de poder votar un código civil con un instituto como el divorcio, en los términos que los acabo de presentar, que será solución para la familia sin la presencia del Estado, que no tiene absolutamente nada que hacer con esto. Quiera Dios que a todos aquellos que le toque, ojalá no exista ninguno. Es
como cuando uno compra una prepaga. Ojalá la pague y no la use. Ojalá una herramienta que no se tenga que usar, pero si la tiene que usar, que sirva para la paz de los hogares de los argentinos, que de buena gana uno defiende a la estructura. 18-26 minutos y seguimos de cerca este debate del Código Civil en el Senado. Acaba de terminar su alocución el senador. Muy interesante lo que estaba diciendo, ¿no? Hablaba un poco de la historia, de cómo se llegó a la ley que tenemos hoy civil que permite el divorcio. Recordemos que hasta hace no muchos años no era permitido divorciarse y volverse a casar en la Argentina, así que interesante lo que estaba planteando. Bueno, momento ahora de irnos a una pausa y cuando volvemos, más para contar.